Hoje nós vamos conversar com a professora Gabriela Pérez Baz, da Universidade do Oregon. Gabriela, muito obrigado por você participar. Uma questão que eu queria colocar para vocês é que nós vamos fazer essa entrevista de forma bilíngue. Então, eu vou falar em português com a Gabriela e a Gabriela vai responder as minhas perguntas em espanhol. Então, Gabriela, você pode se apresentar um pouco e falar um pouco do seu trabalho para nós? Sí, claro que sí. Pues buenos días o buenas tardes creo. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, contigo Luis. Y bueno, pues sí, soy profesora en la Universidad de Oregón en el Departamento de Lingüística. Me dedico muy fuertemente al tema de revitalización lingüística y llegué a ese tema porque me interesaba mucho contribuir a la sustentabilidad de las lenguas indígenas, de las lenguas originarias en México, que es de donde soy yo. Entonces, bueno, empecé como muchos otros lingüistas haciendo documentación, haciendo análisis de lenguas, en particular de lenguas zapotecas en México, y después de ahí me empecé a involucrar en cómo poder usar ese trabajo en la revitalización. Y también posteriormente, dado que vivo en Estados Unidos y debido a un puesto que yo tenía en la institución Smithsonian, que es una institución de museos y archivos, empecé a trabajar también con indígenas de Norteamérica que están trabajando para revitalizar lenguas, sobre todo lenguas que ya han perdido muchos hablantes o han perdido a todos sus hablantes. Entonces tienen que empezar a partir del análisis de archivos. Pero también quería yo aprender más acerca de cómo es la revitalización en otras partes del mundo. Y es de ahí que surgió el esfuerzo por hacer la encuesta de revitalización alrededor del mundo. Excelente. Como eu mencionei para os alunos no curso, você trabalhou fazendo essa grande pesquisa com programas de revitalização ao redor do mundo. Então, eu gostaria de começar com a primeira pergunta. Quais são alguns tipos de programas ou esforços de revitalização mais frequentes que você encontrou, dentro também e fora, mencionando um pouco a América Latina, dentro e fora da América Latina? Esa es una pregunta muy interesante. Porque cuando estábamos diseñando la encuesta, tuvimos que tener mucho cuidado en escoger las palabras que íbamos a usar en la encuesta, porque, por ejemplo, la palabra programa suena un poco institucional, implica un esfuerzo más organizado, más a largo plazo, y sabíamos que tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo hay mucho trabajo de revitalización que se hace a escala pequeña. Una persona o un grupo pequeño de personas haciendo algo en su barrio, haciendo algo en su pueblo, y no queríamos perder la oportunidad de documentar esos esfuerzos. Entonces, no tenemos muy claro cuáles esfuerzos en la encuesta constituyen programas más grandes o cuántos son a menor escala. Pero en general, creo que hay una combinación de esfuerzos que se centran en la difusión de los idiomas, es decir, poner el idioma en Internet, en eventos culturales, por escrito, si es posible, en la producción de materiales, en la publicación de poesía o literatura en la lengua. Em, Otra rama es la enseñanza de las lenguas y eso puede ser dentro de la escuela o afuera de la escuela. Es decir, muchos talleres que se organizan en una comunidad, que se abren a los niños o a otros miembros de la comunidad y que están organizados por miembros de la comunidad o a veces alguna organización no gubernamental, pero no necesariamente en la escuela. Entonces hay
enseñanza de lenguas dentro y fuera de la escuela. Cuando los programas están dentro de la escuela, pues sí hay un elemento programático más institucionalizado. Cuando son los esfuerzos por fuera de la escuela, ya hay más diversidad, ¿no? Pueden ser esfuerzos más programáticos o esfuerzos más individuales. Quizá otro rubro que valdría la pena mencionar es el de actividades culturales dentro de la comunidad. Por ejemplo, si hay prácticas de producción de alimentos o prácticas de interacción con plantas y animales. Y en esas prácticas se incorpora la lengua. E você mencionou, então, um pouco, já começou a mencionar algumas dessas atividades com base nesses, né, nesses grandes, digamos, esforços ou programas, ou até esforços menores. Que tipos de atividades específicas você encontrou na tua pesquisa e que vale a pena mencionar como tipo de atividades em diferentes tipos de esforços ou de programas? Bueno, encontramos como unos 12, 15 tipos de actividades distintas, ¿no? Muchas de ellas de incorporación de la lengua en el ámbito escolar, ¿no? Entonces, alguna clase sobre la lengua que se da en la escuela, en el kinder, en la primaria, en la secundaria. Más adelante ya es menos común. Por ejemplo, de las actividades que encontramos, pues había alrededor de unas 60, 70 actividades que se realizaban en la escuela en los primeros 12 años de edad de los niños, ¿no? De kinder y primaria. También hay muchos esfuerzos por establecer escuelas de inmersión, ya sea inmersión parcial o inmersión total en la lengua. Y que esos son los proyectos de los que se escucha bastante, ¿no? Las escuelas de inmersión bretonas o irlandesas o del vasco, del catalán, del mohawk, del hawaiano, maori. Esos modelos funcionan muy bien para ciertas comunidades con cierto número de hablantes que tienen suficientes hablantes para dar clases y que tienen suficientes materiales didácticos para poder usarlos en las escuelas. Ese no es el caso de muchas otras comunidades, ¿no? Entonces, en estas otras comunidades, pues hay una diversidad tremenda. Clases de lengua a todos los niveles. Y, por ejemplo, mencioné hace unos minutos que trabajo con muchas comunidades que llegó un momento en que ya no tenían hablantes. Entonces, para ellos, una escuela de inmersión en la lengua es algo muy a largo plazo. Hay muchas actividades, sobre todo en la región del noroeste de los Estados Unidos, por ejemplo, donde la idea es simplemente hablar, recuperar un espacio en la casa, la cocina, el baño, un espacio de estar para la lengua. Entonces, pues no es un trabajo de lingüística, no es un trabajo de documentación, es un trabajo de práctica de uso de la lengua, ¿no? Le llaman, están los nichos de lengua y esto es como crear nichos, pero dentro de la casa de uno. Entonces, esto lo estamos viendo muchísimo en la parte del noroeste de Estados Unidos, donde la persona misma, una persona, unas 4 o 5 personas, hacen sus propios materiales, los pegan en la pared en la cocina y en la cocina solo hablan la lengua. Hay mucho trabajo de lingüística, mucho trabajo de documentación en las actividades que encontramos. Incluso, como habrán visto en el artículo, el rubro con mayor número de actividades documentadas es el de documentación de la lengua, ¿no? Y es que es obviamente muy importante poder conocer la estructura de la lengua si hay interés para escribirla, de manera que se pueda desarrollar un sistema ortográfico que tenga sentido con la lengua. Y quizá las otras actividades que quería mencionar, bueno, pues sí, como mencioné anteriormente, difundir la lengua a través de medios de comunicación, pero hay mucho interés también por incorporar la lengua en la tecnología.
y sobre todo en el ciberespacio. Entonces hay una diversidad tremenda de actividades. Gabriela, eu queria que a gente falasse um pouco agora dos objetivos de todas essas atividades ou programas, porque é um tema que a gente tem discutido bastante no curso. Quais são alguns dos objetivos que vocês levantaram, que você levantou nessa pesquisa, para essas atividades ou programas ou esforços? Bueno, pues con los objetivos también hay una diversidad tremenda. Y los objetivos dependen mucho de la situación de la lengua. Entonces, si es una lengua con muchos hablantes, donde el objetivo es de mantenimiento de la vitalidad de la lengua, los objetivos son distintos de los objetivos de una comunidad donde el desplazamiento lingüístico está más avanzado o donde en una comunidad donde no ha habido hablantes durante un tiempo, ¿no? Muchos objetivos, como habrán visto en el artículo, pues están centrados en la enseñanza de la lengua. Hay muchos objetivos que, aunque no explícitamente hablan de la transmisión intergeneracional de la lengua, hablan de reforzar la comunidad en base a reforzar a la lengua y viceversa. Hay muchas actividades donde la lengua se incorpora en prácticas culturales diarias, rituales, agricultura, conocimientos tradicionales ecológicos. Y entonces hay mucho interés por rescatar la lengua para reforzar esos aspectos culturales, para reforzar la cohesión social. Hay mucho interés en usar la lengua para reforzar la identidad de los jóvenes, que los jóvenes se sientan a gusto siendo quienes son, que se sientan a gusto diciendo que son miembros de la comunidad indígena tal, que habla la lengua indígena tal. En casos donde la lengua se ha desplazado más, entonces ahí entra mucho más el esfuerzo de la revitalización de la documentación lingüística, a manera de reforzar esa enseñanza estructurada de la lengua. Pero el objetivo quizá más importante es el de crear no una comunidad de hablantes inmediatamente, porque es muy difícil, ¿no? Hay comunidades como la comunidad Wampanoag, la comunidad Miamia, que llevan ya 20, 30 años creando todo tipo de actividades, como por ejemplo campamentos de verano, actividades de verano para los niños, becas para los jóvenes para ir a la universidad, clases en la universidad para esos jóvenes. Y la idea es, sí, enseñar la lengua, enseñar lo que se sabe de la lengua, pero lo más importante es crear una comunidad dentro de una generación, dentro de esa comunidad, que sea el pilar para sobre eso, en un futuro, empezar a crear una generación de hablantes. Ahora se reconoce que lo que saben ahora de la lengua pues quizás sí tiene que ver, es similar a la manera como hablaban los antepasados, ¿no? Pero también se tiene que hablar de cosas contemporáneas. Esa comunidad, por ejemplo, ha podido retomar los ámbitos de la casa para hablar el miamia, pero a lo mejor sí están teniendo una reunión, un congreso, una reunión de trabajo, quizá no pueden todavía hablar del miamia y por eso es que tienen esta idea muy realista de que ahorita vamos a aprender todo lo que podamos de la lengua, pero el momento de crear una generación de hablantes fluidos va a ser en el futuro. Bom, é excelente ouvir todos esses objetivos com esses projetos. Então, eu queria que a gente terminasse a entrevista com uma pergunta um pouco mais específica sobre alguns elementos. Que elementos podem ajudar esses projetos de revitalização? E o que, na tua pesquisa, você viu que necessitam esses projetos ou atividades para serem mais eficazes nesse processo de revitalização? Un tema fuerte cuando hicimos esa pregunta, pues fue el tema de financiación, ¿no?
conseguir los fondos monetarios para poder cubrir los gastos operativos. Si se quiere tener una persona que esté dedicada a organizar los talleres para los niños, etcétera, pues hay que remunerarle el tiempo a la persona, ¿no? Hay que pagar un salario. Si se quieren producir materiales, pues se tiene que pagar por los materiales, la impresión, etcétera. Con la tecnología, obviamente, si queremos que la lengua tenga una app, esté en internet, pues necesitamos a alguien que tenga la capacidad de hacer ese trabajo técnico, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucha necesidad de fondos, de financiamiento, y hay necesidad de financiamiento a largo plazo, ¿no? Otro tipo de apoyo súper importante que nunca se me había ocurrido, pero en la encuesta salió muy claramente, es que aquellos que están encabezando los procesos de revitalización necesitan el apoyo de la comunidad y necesitan el apoyo de las autoridades en la comunidad. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que nos dice es que a veces la comunidad no está tan interesada en la revitalización como un grupo pequeño. Es muy interesante ver, por ejemplo, que la revitalización del Maori en Nueva Zelanda, a Aotearoa, y la revitalización del hawaiano, los dos son casos que empezaron con un grupo pequeñito de gente, 6, 8 personas que querían hacer algo por la lengua y que no tenían apoyo. O sea, el resto de la comunidad les decía, pero ¿para qué pierden su tiempo con esta lengua? Etcétera, etcétera. Mucha negatividad. Y lo bueno es que no se dejaron, ellos continuaron y ellos insistieron. Y ahora son proyectos muy grandes, realmente son programas enormes, ¿no? Las comunidades entran en el proceso de revitalización a pasos distintos. Entonces hay muchísimos esfuerzos actualmente donde son un grupo pequeño y aún se enfrentan a esa negatividad del resto de la comunidad, que es muy comprensible después de décadas o siglos de que estar escuchando que la lengua se maltrata, pues es normal ver esa resistencia, ¿no? Obviamente, también es indispensable obtener el apoyo afuera de la comunidad, ya sea del gobierno regional o del gobierno federal, nacional, ¿no? Y es muy interesante pensar, por ejemplo, si habrán visto en el artículo que creo que 70 o 65% de los esfuerzos que documentamos empezaron a partir del año 2000. Y en México en particular, todos los esfuerzos que documentamos empezaron después del año 2003. El año 2003 es cuando se aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos en México, que México es uno de los pocos países que tiene legislación específicamente diseñada para proteger el derecho lingüístico de la gente. Entonces, me gustaría pensar que cuando se crean políticas lingüísticas explícitas a nivel nacional, que eso crea una base para que estos esfuerzos puedan empezar a crecer. Y por ejemplo, ahora que viene la década internacional de lenguas indígenas 2022-2032, sería estupendo, por ejemplo, abogar por una ley, por una convención o declaración de derechos lingüísticos a nivel internacional, de manera que, bueno, ya haya apoyo en la comunidad, en la región, en la nación y a nivel internacional. Y creo que eso va a fomentar, bueno, pues que haya mayor financiamiento. Quizá un elemento también muy importante que debo mencionar, que no salió mucho en la encuesta, pero que en mi experiencia lo he visto, que es importantísimo tener líderes comprometidos con el esfuerzo, porque de nuevo, son esfuerzos que van a durar muchísimo tiempo. Hay veces que una persona puede incorporarse, pero a lo mejor no para siempre. Los jóvenes a veces participan en la revitalización durante un tiempo y después cuando ellos tienen que entrar dentro de sus carreras profesionales, a lo mejor salen.
Entonces hay mucho entrar y salir de personas que participan en la revitalización. Si hay líderes que pueden estar ahí a largo plazo, bueno, ese vaivén puede ocurrir, pero hay un pilar, hay un corazón del esfuerzo que se mantiene y eso es bien importante. Entonces el liderazgo interno de los esfuerzos es esencial. Gabriela, muito obrigado pela entrevista. Acho que vai ser fundamental para o nosso curso. Gracias a ustedes y bueno, con esta experiencia de la entrevista, ahora estoy muy motivada para escribir este artículo con un enfoque en Latinoamérica y en español para que sea un poquito más accesible que en inglés. Así que muchas gracias por el impulso.